teología propia, la existencia de Dios. No sé si alguno de ustedes, alguien en alguna ocasión le ha dicho que el creer en Dios es para gente que no es intelectual. ¿A alguien le han dicho eso? Que esto es para gente que no cree en la ciencia o gente que no piensa, que esto es para gente ignorante, la fe. Cuando hablan acerca de ignorancia, vamos a ver que vamos a poder científicamente, racionalmente, con argumentos como el argumento cosmológico, que se divide en varias facetas. Está un aspecto científico y un aspecto filosófico, ¿verdad? En esas dos áreas. Dentro de lo que es filosófico, vamos a ver que son más los puntos de Tomás de Aquino. En lo que es científico, es más el argumento cosmológico Calán. Uno se basa en las evidencias científicas, lo que vemos, y el otro se basa en lo que es la filosofía. Es un argumento poderoso, pero hay que meterse profundamente en él en ese sentido. Nosotros vamos aquí a dar las pinceladas que van a ver que son bastante concluyentes. Entonces, al final del curso, lo que podemos concluir en cuanto a la existencia de Dios va a ser desde la perspectiva de que sabemos que no es irracional en lo más mínimo, no es ilógico creer en la existencia de Dios. Y vamos a ver que se va a necesitar mucho más fe para negar la existencia de Dios que para creer en la existencia de Dios, usando la razón y estos argumentos filosóficos y científicos para demostrar, entre comillas, la existencia de Dios en ese aspecto, pero desde la perspectiva clara. Es en cuanto a la posibilidad, es la posibilidad más plausible, más lógica, más racional. El hecho de la existencia de que cuando hay todo en un orden, todo, ¿verdad?, puesto en un lugar, hay inteligencia detrás de eso. Luego vamos a tocar la Trinidad, la profundidad del Dios de la Biblia. La profundidad del Dios de la Biblia es un Dios que no es creado por el ser humano. Esto no es mitología griega, ni romana, ninguna mitología. Esto no son esos dioses del Olimpo. Esto es un Dios que es un ser en tres personas. ¿Cómo? No sé. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que vemos personas bien intencionadas tratando de explicar esto con elementos de la naturaleza, con el agua, con el huevo, pero cualquier cosa que usemos en la naturaleza, en lo creado para describir a Dios, va a quedar corto. Nunca va a ser perfecto en ese aspecto. ¿Por qué hablamos acerca de la Trinidad? Porque si nosotros creemos en el Dios de la Biblia, así es como se presenta. No tenemos de otra que hablar de este aspecto de Dios, porque es la forma en que Dios se ha revelado. Entonces vamos a profundizar un poco en por qué llegamos a esta conclusión y por qué nosotros podemos ver eso. Este dibujo nos habla un poco acerca de la esencia, de la usía de Dios, de la sustancia, de quién es Dios. Entonces nos habla del Padre. El Padre es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y de igual forma, el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Ahora, no son tres dioses, es un solo Dios, un solo ser, una sola usía en tres personas. Y nosotros solo comprendemos el aspecto de un ser en una persona porque es lo que somos nosotros. Pero el mundo espiritual es muy diferente al mundo físico. Por ejemplo, cuando hablamos desde el mundo espiritual, podemos ver que cuando hablamos de demonios, en un cuerpo, en un ser, pudieron habitar 1000 demonios. Recuerda cuando iban a sacar un demonio, dijo, nos llamamos legión, porque somos muchos, una legión, son 1000 demonios en una sola persona. En un cuerpo físico, 1000. Y también en otra ocasión son 7 demonios en una persona, etcétera. El mundo espiritual es muy diferente al mundo físico. Y cuando hablamos de Dios, hay una profundidad increíble, pero este es el Dios revelado en la Escritura. Entonces es importante que nosotros conozcamos al Dios verdadero. En una ocasión me recuerdo que estaba compartiendo el evangelio con una persona en el gimnasio y me decía, sí iba al gimnasio, aunque no se note hace mucho, pero cuando iba al gimnasio yo sabía que no estaba ahí solo para hacer ejercicio, tenía que hacer ejercicio, pero no era solo por eso, sino que Dios me tiene ahí para hacer luz. Y una de las cosas fue empezar a compartir con este era el dueño, en realidad empezó a compartir conmigo, y una de las cosas que él me dijo, Víctor, pero lo importante es tener fe, ¿cierto? Y yo digo, no, lo importante no es la fe. Se quedó asustado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Pero usted no enseña teología, ¿no? Entonces le digo, bueno, enseño teología, creo en Dios y todo lo demás, pero lo importante no es la fe. ¿Qué es lo importante? El sujeto de la fe. ¿En quién pone usted la fe? Entonces dijo yo, déjeme explicarle. Yo puedo sentarme en el sillón, poner mis brazos aquí, echar para atrás y decir, voy a bajar de peso, creo que voy a bajar de peso, yo voy a bajar de peso, páseme la hamburguesa, voy a bajar de peso. No, ¿verdad? Sería ilógico, es una fe tonta, una fe que no va a producir nada, porque
es depende en quién pongo mi fe. Es importante conocer a Dios para poder tener una relación correcta con Dios. Una de las características de Dios que nos habla de su Trinidad, y esto también se logra, este concepto, cuando nosotros hablamos de las personas que conforman el único y santo Dios. Por lo tanto, hablamos del Padre, hablamos también del Hijo. Cuando hablamos del Hijo, o sea, de Jesucristo, esto en un seminario se llama Cristología. Es un estudio acerca de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Una de las características que tiene el Hijo es el único en la Trinidad que ahora tiene un cuerpo físico. Y dentro de la Trinidad se habla de un elemento, teológicamente hablando, que se llama la unión hipostática. Ya no quiero asustar a nadie con estos términos, ¿verdad? Hasta me siento inteligente, unión hipostática, ¿verdad? Lo que quiero es que todo lo que está acá, nadie los asuste a usted con palabrería, sino que podamos entender qué significa eso, unión hipostática. ¿Qué significa eso? Hipostasia es del griego y significa, ¿verdad?, naturaleza. Entonces, unión hipostática nos habla de la unión de las naturalezas. En el caso de Jesucristo, de dos naturalezas. Jesucristo es completamente Dios y es completamente hombre. Entonces, en Cristo Jesús hay dos naturalezas, una humana y una divina. ¿Por qué no digo, como antes decía, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre? Porque la Biblia no habla de porcentajes y cuando nosotros vamos a ella, estaríamos diciendo que Jesucristo no es un 100%, sino un 200%. 100% Dios y 100% hombre sería un 200%. Y no la forma que la Biblia habla así. O tampoco puedo decir es que Jesucristo es 50% hombre y 50% Dios, porque no es medio Dios y medio hombre. No es eso lo que estamos hablando. Entonces, en términos bíblicos, teológicos, lo correcto es decir que Jesucristo es completamente Dios. En Él está toda la divinidad completa y hombre, completamente hombre. Entonces, completamente Dios, completamente hombre. Vamos a profundizar en todos esos aspectos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el último tema que vamos a ver durante este trimestre es neumatología. De nuevo, son términos griegos, por eso suenan tan diferentes y podríamos confundirnos, pero neuma significa espíritu, logía es discurso, disertación, estudio, siempre por eso teología, teo, Dios, logía, ¿verdad? Estudio, disertación, etcétera. Entonces, en este caso sería el estudio, la teología que se encarga de hablar acerca del Espíritu Santo, de la persona y obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo digo persona, ¿qué viene a sus mentes? Si yo digo persona, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué piensan? En un ser humano. Un ser humano. En un ser humano. Cuando yo digo un ser humano, pienso en un cuerpo físico, ¿cierto? Entonces ya ahí yo ya me complico un poco. Cuando estamos hablando de persona desde la perspectiva teológica y filosófica, estamos hablando de persona dentro de lo que se llama el triángulo de la personalidad. Este triángulo de la personalidad son los elementos o esos rasgos característicos de una persona. Los rasgos característicos es la voluntad. Nosotros tenemos poder para decidir, para escoger, para decir sí, para decir no, para mover esta taza hasta este lado, hasta otro. Eso es voluntad. También las personas manifiestan emociones, sienten tristeza, alegría, enojo, euforia, etcétera. Emociones. Y la tercera característica de la persona es el intelecto o la inteligencia. Y nos habla acerca de poder pensar, conocer y razonar. Entonces, cuando nosotros vemos estos elementos, esto es lo que constituye a una persona. Entonces, cuando estamos hablando de dentro de la divinidad personas, estamos hablando que tienen estas características, no que tienen un cuerpo físico, porque el único que adquirió un cuerpo físico fue el Hijo, fue Jesucristo. Pero tanto Dios Padre y el Espíritu Santo son espíritu. No tienen un cuerpo físico, no están limitados en ese aspecto. Y Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, que es diferente. Pero acá nosotros podemos mirar que estos son los tres elementos. Entonces, cuando alguien manifiesta inteligencia, voluntad y emociones, se le considera una persona desde esta perspectiva. Y por eso es el término que queremos decir cuando hablamos de que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona. Porque tiene un cuerpo físico. No, porque manifiesta inteligencia, voluntad y emociones. El Espíritu Santo manifiesta voluntad. Recordamos cómo en ciertas ocasiones Pablo dice que el Espíritu les impidió ir a cierto lugar. En otro lugar dice que el Espíritu Santo los guió a cierto lugar. También vemos que manifiesta emociones. Cuando hablamos del Espíritu Santo nos dice que no se debe entristecer al Espíritu Santo, que no debemos contristar al Espíritu Santo. También se nos habla del amor del Espíritu Santo, del gozo, ¿verdad? Vemos que hay emociones. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso triste a la electricidad? Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, ¿podemos poner triste a la electricidad, a una fuerza? No. Yo sí tengo la capacidad de poner triste
al que cobra la electricidad. A ese sí lo puedo poner triste, pero a la electricidad no podemos. Es una característica de persona, lo que vemos en la escritura, porque lo que queremos es que la escritura nos hable a nosotros, que la Biblia nos diga cómo es Dios, no yo venir con mis ideas a definir cómo es Dios y reforzarme en versículos, sino dejar que ella me hable. Y una de las características del Espíritu Santo es que se le trata como persona. Se habla acerca de que no le mintamos al Espíritu Santo, pero manifiesta voluntad, inteligencia y emociones. Inteligencia, por supuesto, nos habla que el Espíritu Santo conoce todas las cosas, que el Espíritu Santo nos enseña, que el Espíritu Santo no solo nos enseña, sino nos va a recordar todas las cosas. Y para enseñar se necesita inteligencia. Como ven, no mucha, en mi caso. El Espíritu Santo es otro nivel. Ese sí es cierto que habla las cosas profundas del Padre. Entonces tiene inteligencia, voluntad y emociones. Por eso nos referimos al Espíritu Santo como una persona. Todo lo que vamos a estar estudiando en este trimestre. El estudio de Dios es de grandísima importancia porque Dios es el más alto valor del hombre. Él es su fuente de vida y sustentación. Él lo es todo. Es por Él que existimos. Es en Él que vivimos. Dice Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No existe nada más grande, más glorioso, más excelso que Dios, que el creador del universo. Y es de Él que vamos a estar hablando. Yo creo que nos debe emocionar el hecho de enfocarnos en eso. El estudio de la naturaleza de Dios y de su carácter es el máximo llamado al cristiano y es de gran importancia y valor práctico. ¿Por qué es de valor práctico? Porque es importante conocer a Dios, porque si yo no conozco a Dios, me puede pasar lo que pasa con miles de personas, con millones de personas que están tratando de agradar a Dios en sus fuerzas, están tratando de agradar a Dios como ellos creen que se debe agradar. Pero ¿cuántos caminos para ir al cielo? Uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Pero está hoy la humanidad buscando diferentes formas para agradar a Dios. Qué importante conocer a Dios. Qué importante tener claro quién es Dios, cómo es Dios, porque de esa forma voy a poder tener una relación correcta con Dios. Yo siempre pongo el ejemplo que si me invitaran a desayunar y ustedes se levantan temprano y van al mercado y traen, no sé, arroz y frijoles porque sabe que a mí me gusta y los mezclan y agarran una chuleta que tapa el plato, ni se ve el arroz y los frijoles de lo grande que es, le ponen cebollita y mantequilla y me la doran y me la ponen así encima y yo llego y me entregan ese plato. ¿Cómo quieren ustedes que yo me sienta? Complacido. Ustedes fueron genuinos en su deseo. ¿Cuál es su objetivo? Complacerme a mí, ¿cierto? Y gastaron su tiempo, su dinero, su esfuerzo, y lo único que quieren es que yo esté contento. Por eso hicieron todo ese esfuerzo. Y cuando yo llego y veo ese plato tan rico y todo lo demás, tengo un problemita, que a mí no me gusta la cebolla, y ustedes le dejaron unas rodajas inmensas de cebolla así por todo lado. Entonces yo no tengo problema porque la cebolla le da buen sabor, ¿verdad?, a la comida, pero me gusta que se la quiten o que la muelan, así soy de delicado. Hasta recuerdo en una ocasión en San Pedro, en Costa Rica, que una señora, creo que era ya al final de las clases, me dio un regalo y de regalo me dio un pastel de cebolla y gastó un montón de dinero porque sacó los quesos más finos que habían y todo lo demás para hacerme ese pastel de cebolla, pero imagínense. Y yo no podía por la textura y todo lo demás, pero me hizo un pastel de cebolla. Ahora, como no me gusta la cebolla, yo no me voy a sentir complacido. Igual, ¿verdad?, lo agradezco en el corazón y todo lo demás, pero no voy a poder disfrutarlo como podría disfrutarlo, ¿verdad?, si no tuviera eso. Entonces, ¿qué es lo que voy yo? Conmigo no hay ningún problema, no más mínimo, pero con Dios, con su eternidad, estar tratando de adivinar cómo agradar a Dios. Podemos saber claramente qué es lo que Dios quiere y cómo le gusta si nosotros vamos a la Biblia y conocemos a ese Dios verdadero. Y solo ahí donde nosotros podemos tener una relación correcta con Dios, que es lo que tenemos. Eso es lo que queremos, una relación correcta con Dios. Queremos complacerlo, que es lo más racional hacer. Preguntarle, Señor, ¿qué a usted le gusta? ¿Te gusta esto? ¿No te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? ¿Por qué? Porque queremos complacer a esa persona. Ahora, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de las cosas espirituales, de las cosas eternas. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, es bien práctico que nosotros podamos conocer a Dios para no estar haciendo un montón de cosas que Dios no nos llamó a hacer, para no creer que estamos bien con Dios, como lo creía yo antes de nacer de nuevo. Yo creía que tenía una relación con Dios y demás, y la Biblia me dijo, usted es enemigo de Dios.
Usted está bajo la ira, usted no es hijo. Solo cuando naces de nuevo se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero yo me sentía cercano a Dios, ¿por qué? Porque en mi ignorancia pensaba que era un asunto de verdad de no ser tan malo, de una balanza y de hacer cosas buenas y no tan cosas tan malas y que así, no, Dios es perfecto, absolutamente perfecto. La justicia de Dios es perfecta. Estamos en un grande problema porque no hay nadie perfecto. Por eso es que envía a Jesucristo. Pero qué importante tener claro quién es Dios. ¿Para qué fuimos hechos? Para conocer a Dios, para llevar gloria a su nombre. ¿Cuál objetivo deberíamos establecer en nuestras vidas? El conocer a Dios. Es el creador del universo, es el que determina nuestra eternidad, es para allá que vamos para siempre. Entonces debería ser una prioridad para nosotros. Dice, ¿cuál es la vida eterna que Jesús ofrece? ¿En qué consiste esa vida eterna? En el conocimiento de Dios. Si yo no conozco a Dios, yo no puedo ser salvo, porque voy a tratar de ser salvo ¿cómo? A mi forma, a mi manera, a mi modo. Yo necesito saber qué es lo que Dios requiere de mí. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es solo cuando yo conozco quién es Dios que yo puedo empezar a tener una relación personal. ¿Cómo es Dios? Perfecto, no es casi perfecto, es santo, es puro, es digno, es justo. Nada con pecado puede acercarse a Él. Por eso yo tengo que entender que todas mis justicias son delante de Dios como trapos de inmundicia, porque nadie es perfecto. Nosotros fallamos en una y otra cosa, fallamos en cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces tenemos ese problema, que Dios es perfecto y nosotros todo lo contrario. Por eso es que al conocer quién es Dios, nosotros podemos entender quiénes somos nosotros y entender que hay un abismo, hay una diferencia increíble y la única forma de acercarnos a Dios es cuando yo reconozco que yo no puedo y entonces digo, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá salvarme? ¿Hay alguien perfecto que nunca haya fallado? No existe. Ahí, en esa condición es que yo entiendo que necesito un Salvador. Oh, wow, ahora entiendo por qué Cristo tenía que venir, tener un cuerpo físico, porque Dios es tan perfecto que tenía que satisfacer su justicia, porque Dios no se niega a sí mismo. Ve la importancia de conocer a Dios. Dios no simplemente dice, bueno, como los amo, los perdono y listo. No, es que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte y punto. En nuestro caso fue la muerte de Cristo Jesús, una muerte sustitutiva, una muerte vicaria, una muerte en nuestro lugar y una vida en nuestro lugar. Toda la justicia de Cristo que nunca falló se aplica a nosotros. Por eso podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, pero confiando en quién? Única y exclusiva y absolutamente en la obra de Cristo y no en la mía. Pablo clamaba y decía que no se ha hallado yo en la justicia según yo, que es según las obras, sino en la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque es la única forma de ser salvos, sabiéndonos salvos por lo que hizo Cristo Jesús y no por nada más. Pero qué importante conocer a Dios. ¿Han visto a alguien tratando de ser salvo por sus obras, por sus méritos? Millones y millones y millones de personas, pero la Biblia es clara. Dice que para el hombre es imposible. La única forma es naciendo de nuevo, es poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús, depositándonos en Él, reconociendo que no podemos, humillándonos, arrepintiéndonos, para que nos limpie, nos lave, nos purifique y crea en nosotros una nueva naturaleza. Pero mientras no tengamos eso, vemos la importancia de conocer a Dios. Pero hay millones de personas que no conocen a Dios y están tratando de agradar a Dios. Pablo decía, yo veo que los judíos son celosos, ellos quieren agradar a Dios, son sinceros en agradar a Dios, pero sin conocimiento, porque están negando el camino de Dios. Les envió su Mesías y ellos no lo están aceptando. Si escudriñaran bien las escrituras, sabrían que Jesucristo cumple todo y que Él es el Mesías y entenderían su necesidad de Él y correrían a Él. Y vemos constantemente la Biblia refiriéndose a eso. Pero vemos la importancia de tener una teología correcta. Nosotros no podemos igualar a Dios a nosotros y eso es lo que sucede inclusive dentro de la iglesia. El nivel de Dios lo hemos descendido al plano de nosotros. Si yo les hablo de Dios como amigo, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que un amigo nunca me va a acusar. Si yo estoy haciendo un examen y veo a un amigo, ¿verdad? Y no sé una pregunta que estoy esperando yo, que me diga la respuesta, que es mi amigo. Si no, ¿qué clase de amigo es ese? Dios no es así, ¿verdad? Dice que Moisés era amigo de Dios y nunca dejó de ser amigo de Dios. Qué increíble, qué maravilloso. Pero Moisés no entró a la tierra prometida, a pesar de ser amigo de Dios. El problema es cuando bajamos el estándar de Dios a lo de nosotros y creemos que
es mi compañero, mi compa, dicen algunos. No, Dios es perfecto, santo, puro, recto, absolutamente perfecto. Y el hecho que no seamos aniquilados por nuestras negligencias, soberbias y demás, es por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es por sus misericordias nuevas sobre sus hijos. Pero es el destino de aquellos que no ponen su confianza en Cristo Jesús. Por eso la salvación es conocerlo. Cuando yo lo conozco, entiendo eso, relaciono quién soy yo y sé qué tengo que hacer. ¿Cuál es la mejor meta que podemos tener en nuestras vidas? Tener más posesiones, tener más alegría, tener una vida más bacana, tener una vida más chévere, una vida más pura vida, más relax, más tranquila. ¿Qué es lo que estoy buscando en la vida? Llevármela bien, tranquilo, relajado. Si esa es mi meta, no es la misma la de un cristiano, porque nuestra meta en la vida no es estar tranquilos, es conocer a Dios, es profundizar en nuestra relación con Dios, el profundizar en el conocimiento del creador del universo, del Dios revelado en las escrituras. Esa debe ser nuestra meta, porque no existe nada de mayor valor, nada más sublime y excelso, nada más grandioso, y está al alcance de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Jeremías 9 del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Wow, esto es un secreto de Dios para nosotros, nos está revelando esta joya. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros queremos ser sabios para no depender de Dios, para tener que orar menos, y Dios quiere vernos todos los días cara a cara. Que entendamos que Él es nuestro proveedor absolutamente de todo. Cada respiro que nosotros damos es por la gracia y misericordia de Dios. Él nos da el oxígeno, el aire, absolutamente todo. Ese es nuestro Dios en su gracia y su misericordia. Esa es la clase de Padre amoroso que tenemos. Pero nuestra meta y objetivo debe ser entender a Dios, conocer a Dios, profundizar en sus caminos. Y esto revoluciona nuestras vidas, nuestra forma de vivir, nos da una perspectiva correcta de la vida. Y acá Dios nos está diciendo eso. Vemos lo que le pasó a Salomón. Pidió sabiduría, pero se olvidó de Dios. Digamos, lo triste de su final. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. No, a veces yo quisiera ser transformado para depender de Dios menos. Eso no es entender propiamente quién es Dios y el beneficio de estar en su presencia. Si yo les digo que Jesús pasaba orando toda la noche, ¿qué piensa uno? Que aguante toda la noche, en serio. Yo me acuerdo de las vigilias de nosotros, ¿verdad? Y todos medio dormidos. Para Jesús lo difícil era salir de la presencia de Dios. Porque Jesús no le está hablando al aire, ni está cumpliendo con un ritual, está conversando, está dependiendo, está sumergido en la presencia del Dios del universo. Eso es lo que nos sucede cuando vamos a Él, entendemos con quién estamos tratando. No bajemos el nivel de Dios a lo que la religión muchas veces lo baja, a un ídolo que solo se le hace una oración y listo, se queda por allá, o un amuleto para la buena suerte. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso necesitamos profundizar y conocer al Dios de la Biblia para tener una relación fuerte, verdadera. ¿Cuál es el deseo de Dios, el que le da más placer a Dios? ¿Qué es lo que produce más placer a Dios? Oseas 6 del 3 al 6. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá: tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Esto es un secreto de Dios abriendo su corazón para con nosotros. Le está hablando a Israel. Israel, ¿saben? Es como un niño que usted lo corrige, que usted lo disciplina. Ah, no me importa que me quiten el televisor. Oh, no me importa, no me dolió. O sea, yo no hago eso porque quiero lastimarte, no quiero que te duela, no quiero que sufras, es que te amo. Quiero que hagan lo correcto. Dios dice, ¿qué tengo que hacer con ustedes? No crean que a mí me contenta con una ofrenda, con un sacrificio. Yo lo que quiero es que me conozcan, porque al conocerme se van a enamorar de mí y vamos a tener una relación verdadera. Dios podría haber hecho robots. Dios no quiere robots que hagan todo lo correcto y lo que Él quiere. Quiere amor genuino y real, que brota de un corazón que lo conoce, que lo entiende. Algo genuino, eso es lo que Dios busca. El mundo va en otra dirección y muchas veces nosotros creemos que se trata de hacer siempre lo correcto. ¿Han visto ese versículo que dice, todos los que no se equivocan, yo nunca les cierro la puerta? A los que son perfectos, yo siempre los acepto, dice el Señor. ¿Han visto ese versículo? Gracias a Dios no existe. Dios revela su corazón. Ahora, ¿qué
¿Qué es lo que sí Dios no desprecia? ¿Qué es lo que a Dios no cierra la puerta? A un corazón contrito y humillado. A ese Dios no le cierra la puerta. Es solo el orgullo el que nos separa de Dios, pero la humildad nunca nos separa de Dios. El reconocer mi necesidad de Él, el venir ante su grandeza, ante su majestuosidad, y simplemente humillarme ante Él y decirle, Señor, no soy digno. ¿Recuerdan la oración cuando Jesús dio ese ejemplo? No soy digno, perdóname, Señor. Y el otro, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, estoy ayunando, estoy ofrendando, estoy yendo a evangelizar, ¿verdad? Estoy dando la clase, tengo esto, tengo lo otro. En el mundo sí, y se lo van a aplaudir las iglesias y todo el mundo, pero Dios es diferente. La única forma de creer que eso es algo delante de Dios es cuando uno está muy separado de Dios, que siente uno que se trata de uno, cualquier don que Dios le dé es porque estamos separados de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, lo que viene a nuestro corazón es amor, es agradecimiento hacia Él, el reconocimiento de que si no fuera por la gracia de Dios, yo no sé ustedes, pero yo ocupo todos los días esas misericordias nuevas de Él, todos los días, y es más, las gasto. Yo gasto sus misericordias diarias. Qué dicha que cada mañana son nuevas sus misericordias porque yo las ocupo a plenitud, pero otra cosa sería ser irracional en cuanto a esto. Entonces vemos la importancia de lo que Dios nos manda hacer para vivir en esa relación con Él. Es sin mí no puedes, pero estoy aquí para ti y lo hago para que puedas venir a mí. Porque si no necesitaras de mí, no vendrías. Pero cuando lo conocemos a Él y nos enamoramos más y más de Él, es que se quiebra todas estas cosas. Una vez que tomamos conciencia de que la prioridad de estar aquí es conocer a Dios y obedecerle, la mayoría de los problemas de la vida ocuparán el lugar que verdaderamente les corresponde. Porque mi meta no es el estándar de este mundo. Mi meta, ¿cuál es? Complacer y agradar a Dios, llevar gloria en nombre de Dios. Vivo en una libertad total, agradecido con lo que Dios me permite vivir, contentamiento. Y Dios es generoso y Dios es bueno, y siempre nos da más allá. Y cuando levanto la voz de nuevo es porque Dios me está hablando a mí, ya lo saben. Vivamos conforme a lo que Dios nos guía, en esa libertad, de no depender de otros, de no meternos en deudas, de no vivir el estándar del mundo. Ahorita, ¿verdad? Para mí es una lucha, ¿verdad? Estoy en California, tengo que acomodarme a lo que Dios quiere que yo me acomode, porque es difícil. Estamos en momentos, no hay país que ahorita hay representados como 8 países y en todos hay crisis económica o no. Y si no me avisan, ¿verdad? Pero no se trata de irnos a Moab, no se trata de ir a buscar a Egipto, ¿verdad? El pan. Se trata de depender en Él y dejar que nos lleve donde Él quiere llevarnos, para que sea culpa de Él lo que nos esté pasando, digo yo. Depender de Él y decirle, usted me trajo acá, Señor, usted sabe lo caro que está todo aquí, que sea asunto de Él. Y Él es fiel, y Él es maravilloso. Pero qué importante, ¿verdad? Conocer a Dios y relacionarnos y depender de Él, y no de todas las cosas que el enemigo quiere traer para enredarnos. Lo que hace que la vida valga la pena es tener un gran objetivo, algo que cautive nuestra imaginación, que sostenga nuestra lealtad, y esto el cristiano lo tiene más que nadie. No existe, ¿verdad?, alguien que tenga un valor más grande, más sublime, más excelso que el que tenemos de tener una relación con el creador del universo. Al iniciar un estudio sobre el carácter de Dios y sus atributos, quiero desafiarles a abrazar este estudio como un compromiso personal, de seguir metiéndose. De hecho, ustedes se conectan por eso, porque quieren profundizar en su relación y en su amor con el Señor. Sé que no es fácil, pero es motivante ver su deseo de seguir en esto y verlo desde esta perspectiva, profundizar, ahora que valga la pena, ya que estoy aquí y todo lo demás, que valga la pena, ¿verdad? Que esto quiero agarrarlo para que me ayude a mí, porque si no, ¿verdad?, ¿para qué? Estar por estar no tiene ningún sentido, sino aprovecharlo al máximo. Considere las siguientes formas en cómo el estudio del carácter de Dios y sus atributos impactan la vida del cristiano. La forma de ver a Dios es conociendo su carácter tal como lo revelan las Escrituras. A Dios no lo vamos a ver cara a cara físicamente en este cuerpo, pero ¿cómo lo miramos? A través de su revelación segura, que es la palabra de Dios. Y aquí nos muestra el carácter de Dios, cómo es Dios. Y es fundamental porque eso nos da confianza y afecta todas las áreas de nuestras vidas. Entonces tenemos que ir a la Biblia a conocer a Dios. Ahí se nos revela cómo es Dios. Nos va a dar cada día joyas y joyas, como vemos ahorita, 2 joyas que Dios lo que quiere que es intimidad con nosotros, que está diciendo, no quiero sacrificios y cosas de ese tipo, lo que quiero es que me conozcan, que entiendan qué es lo que me agrada. Es muy importante para poder dar en el lugar correcto, porque estamos hechos para conocer, para glorificar a Dios. Entonces, si yo estoy glorificando a Dios, yo estoy en el lugar correcto. Yo estoy en un lugar donde yo estoy pleno, no importa qué. Nadie puede ver a Dios y vivir, hablando físicamente. Éxodo 33:20, Dios está hablando con
Moisés le pide que quiere ver su gloria y el Señor le dice, bueno, no me puedes ver cara a cara y vivir en este cuerpo físico, entonces lo esconde debajo de una piedra, ¿verdad? Como en un hueco en una piedra, pone su mano, pasa a él y solo al final puede ver la espalda. ¿Y qué pasó cuando él vio la espalda de Dios? ¿Recuerdan qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? ¿Cómo volvió él al campamento? Su cara brillaba, increíble, viendo, ¿verdad?, el reflejo de la espalda de Dios. Su cara brillaba, todo el mundo quedaba así, no podía ni volverlo a ver, con solo ver, ¿verdad?, la espalda al final de Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento también cristofanías, que cuando se aparece Jehová en el Antiguo Testamento era Jesús. Por ejemplo, en las zarzas ardientes, si leemos cuidadosamente, vamos a ver que el que está hablando es el ángel de Jehová y le pide a Moisés que se quite su calzado. ¿Y qué dice Moisés? Mis ojos han visto. El Señor dice el ángel de Jehová, no un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. Y eso es para referirse, en la mayoría de los casos, según el contexto, ahí está claro que está hablando acerca de Jesucristo. Él es el que manifiesta y el que siempre ha manifestado a Dios en la tierra. De hecho, hay pasajes donde nos dice, por ejemplo, Génesis 19:24, habla de que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, el Señor o Jehová hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor. Entonces, como del Señor hizo llover fuego de parte del Señor, o Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová, dos Jehová en el mismo contexto, porque nos está dando, ¿verdad?, luz de lo que nosotros vamos a poder seguir mirando acerca de un Dios, un ser en tres personas. No tres dioses, es un solo Dios en tres personas, pero es parte de lo que nosotros podemos ver en esta revelación de Él. Hubo hombres que vieron a Dios parcialmente, varias veces al parecer. Él bajó en varias formas, en diferentes formas y manifestaciones, y eso lo vemos ahí con Moisés, con Isaías, Manoah también. Dice, en cada una de las instancias en que Dios se manifestó visible a los hombres, solo hubo una revelación parcial de su gloria, pues el hombre no puede mirar todo el resplandor de Dios, al igual que no puede mirar al sol directamente. El libro de los jueces nos indica que los israelitas no tenían rey. Significa que la nación no reconocía ni servía a Dios como su rey. Recordemos que ya dijo, yo voy a ser su rey para siempre. Y Dios lo que quería hacer con Israel es, mire cómo se ve una nación donde me temen a mí. Mire cómo se ve una nación donde yo soy su rey, donde yo soy su Señor. Mire cómo el bienestar que tiene una nación que sigue mi moralidad, que sigue mis reglas, que sigue mi justicia. Mire cómo se tratan los unos a los otros. Ese es el objetivo, que fuera luz y sal a los demás, no que ellos se pusieran orgullosos y se creyeran especiales. No, porque escogió Dios a Abraham, porque escogió a Israel, por gracia y misericordia, simplemente. Como cada uno de nosotros es salvo, ¿por qué? Porque, pero cuando Él me haga, no, por gracia y misericordia, para la gloria de Él, pero con un objetivo, ser luz a los demás, mostrar a los demás, como cada uno de nuestros hogares es. Mire cómo es un hogar que depende de Dios, donde Dios es lo principal, donde Dios es su fuente de gozo, de paz y de plenitud. Mire cómo se mira una persona gobernada por Dios, alguien que tiene a Dios en primer lugar en su vida. Mire cómo vive, cómo reacciona, cómo actúa. Para eso somos llamados. Pero la única forma de que eso esté fluyendo en esa forma, ¿cuál es? Que nosotros estemos en la presencia de Dios, porque es en su presencia donde nosotros somos transformados. Por ejemplo, yo hipotéticamente podría discutir con mi esposa, imaginémonos, ¿verdad? Pero el punto sería que si yo discuto con ella, hay momentos donde yo le digo, dame 2 minutos, por favor, porque en este momento yo no quiero ser espiritual ni edificarte, solo quiero ganar el asunto. Entonces, deme 2 minutos, pero en esos 2 minutos yo me voy y voy a la presencia de Dios, voy a orar. Yo yendo a la presencia de Dios, ¿cómo vuelvo? Yo no vuelvo, a ver si tienes razón, Dios me dijo, tienes razón. No, yo vengo a decir, yo soy el ejemplo, perdón, no debía actuar en esa forma, no debía hacer eso, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Verdad? Voy a venir de ahí queriendo mostrar a Cristo Jesús, porque en la presencia de Dios se van todas las excusas. Cuando yo veo el amor que Dios me tiene a mí, su pasión por mí, su perdón, su paciencia, quién es Él conmigo, cómo me trata Él a mí, y Él hace todo eso para que yo haga eso con los demás, empezando en casa. Una vez recuerdo un muchachito, un amigo que era líder de jóvenes, me dijo, Víctor, ya no aguanto a la gente de la junta directiva. Cuando eso, ¿verdad? Los jóvenes tenían una junta directiva, ya no los aguanto. Yo les digo que
que oren por los muchachos y ni oran por ellos, los llamo y ni llegan a reuniones, voy a quitarlos a todos. Entonces le digo yo, ¿por qué? Dice, me fallan todo el tiempo en lo mismo. Exacto, esa gente me falla en lo mismo todo el tiempo. Y yo le digo, ¿y usted alguna vez le ha fallado en lo mismo a Dios? Bueno, es diferente, ¿no, verdad? Sí. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Cómo te trata Dios? Otra vez lo mismo, ayer vino por lo mismo, ¿verdad? En la mañana también. ¿Cuántas veces lo ha apuntado en esta semana? No hablemos del mes, pero otra vez con lo mismo, ¿no? Y para que no me pida perdón, cambie, ¿no? Que dicha que Dios no hace eso, que dicha que Dios no nos trata así. Dios es paciente, es amoroso, y siempre que venimos con un corazón contrito y humillado, nos limpia, nos perfecciona, nos ama, y su amor nos contriñe, su amor hace que queramos hacer las cosas mejores. Entonces digo, ve cómo lo trata Dios, cómo debemos tratar a los demás, como Dios nos trata. ¿Qué es lo que tenemos que reflejar a los demás? No somos nosotros mismos, sino es a Dios. La gente no puede ver a Dios, no ve a Jesucristo, pero ahora nos toca a nosotros ser luz y sal. Entonces ahora nos toca a nosotros mostrar a Cristo a las personas. Pero yo no puedo mostrar lo que yo no tengo. Yo no puedo reflejar a Cristo si no estoy enfrente a Cristo porque soy como un espejo. Entonces necesito pasar en la presencia de Dios para reflejar a Dios, pero Dios es paciente, generoso, amoroso y todo eso con nosotros, pero la idea es que nosotros seamos así también con las personas. Pero acá la lucha está entre aquellos que no quieren ser gobernados por Dios, quieren hacer las cosas a su manera. Ahora, eso es la naturaleza caída del ser humano. Constantemente nosotros queremos eso. ¿Por qué hay tanto agnóstico? Ateo no existe porque el ateo es alguien que puede comprobar que Dios no existe y la mayoría son agnósticos. ¿En qué sentido? Dicen que no tienen suficiente evidencia para creer en Dios. Y a veces es porque no quiero tener suficiente evidencia porque existe. Cuando quieres creer, la evidencia es abrumadora. Pero si no quieres creer, si has determinado que no es así, no hay suficiente evidencia nunca. Richard Dawkins, por cierto, en ese respecto, le preguntaron una vez, ¿qué tendría que pasar para que usted creyera en Dios? Antes él decía, no, tal vez si se abre el cielo y baja una mano y le dice, soy Dios. ¿Cómo está, Richard? Si algo así, creerías. Hoy en día él dice, no creería ni aunque eso pasara. ¿Por qué? Porque podría empezar a decir, tal vez es una alucinación. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el corazón cerrado y duro, no existe evidencia que sea suficiente. Eso no es científico. Eso es una fe ciega desde esa perspectiva. No importa qué pase, no voy a creer a que haya evidencia. Y eso es lo que pasa con mucho escéptico, con mucho agnóstico. Se cierran. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo si quiero hacer lo que me da la gana? No creer en Dios para no tener que darle cuenta a nadie. Y eso es lo que sucede. Israel no quería que Dios fuera su rey. Ellos querían un rey como el de los demás pueblos a su alrededor. Despreciaron a Dios como rey. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Es un caos total, libertinaje total que destruye. Y eso es lo que podemos ver en la misma sociedad hoy en día, esa degradación. Y lo mismo sucede cuando en la iglesia el Señor, cuando Dios no es el primer lugar. Eso sucede cuando en el cristiano Dios no es su dueño, su amo, su rey, su Señor. Es lo mismo que sucede. Israel, ¿verdad? Desprecia a Dios. Dice, todo hombre hacía lo que bien le parecía. Las leyes que Dios estableció en el monte Sinaí nacieron de su propio carácter. Dios la dio a su pueblo y les dice, sed santo porque yo soy santo. Dios se manifiesta y se pone claramente. ¿Han visto que la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor? No dice eso. Dice, Dios es rectitud o justicia, justicia, justicia. ¿Verdad que no dice eso? Lo que sí da una característica que repite 3 veces es santo, santo, santo. Eso sí se enfatiza la santidad de Dios, ¿verdad? No otras características que nosotros, ¿verdad?, enfatizamos más, pero es como es Dios, es perfecto y completamente santo, pero ya casi no escuchamos hablar acerca de esto, de la santidad de Dios, de vivir de una forma que lo honre y lo glorifique, de entregarnos a Dios con nuestro cuerpo, alma y espíritu, con todo lo que nosotros somos, entregarnos a Él y vivir por Él, de aborrecer las cosas que Dios aborrece, alejarnos en ese aspecto de cualquier cosa que nos impida tener a Dios como nuestro Señor, que le tome el primer lugar a Dios. Nos asombra que todo hombre haga lo que bien le parece hoy en día. Todo el mundo hace lo que quiera, no debería asombrarnos. Ese es el resultado de poner a Dios a un lado. Nos asombramos que la iglesia se muestre tan sin carácter frente a la moral, ¿verdad? Que no se discutan ni se hablen las cosas morales tal y como la Biblia lo dice, ¿verdad? Que se permitan cosas inmorales, que en la iglesia muchas veces se permite gente viviendo en adulterio y demás, se permite gente viviendo en fornicación, se permite homosexualismo, se permite todo eso porque no queremos ofender a nadie, pero no nos importa ofender a Dios. Eso no es saber quién es Dios, pero qué importante que nosotros podamos tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. La Biblia nos dice el motivo. Hemos dejado de ponderar y de apreciar
la perfección moral de Dios. Hemos disminuido el concepto de quién Dios ha bajado tanto, que tenemos un Dios de amor, pero ¿saben qué es un Dios de amor? Ni siquiera de amor bíblico, sino de amor humano. Dios al que ama disciplina. Dios aborrece la injusticia. Por eso dice que Él se satisfizo cuando destrozó a Jesucristo y lo desfiguró en la cruz. Su justicia fue satisfecha. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente santo y la paga del pecado es muerte. Entonces no simplemente se brinca un escalón. No, alguien tenía que pagar. Dios es justo. Es increíble el concepto que uno puede apreciar cuando uno estudia al Dios de la Biblia y se da cuenta que el Señor, si yo soy salvo es porque Dios es justo. Qué increíble. Yo siendo, verdad, pecador y demás, ¿por qué es que voy a ser salvo? Porque Dios es justo. Ya se pagó por mi delito en la cruz del Calvario. Nadie es juzgado por un delito dos veces. Ya fui juzgado en la cruz del Calvario. Esa es mi fe, esa es mi confianza. Cristo pagó por mí porque Cristo no tenía que pagar por él, ¿verdad que no? Es perfecto, completamente santo, sin pecado, sin mancha. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, gracias a que Dios es justo, yo voy a ir al cielo. Qué increíble, ¿verdad? Es como contrastante porque no soy justo, pero en Cristo Jesús su justicia se me aplica a mí. Ese es el concepto teológico que está ahí. Y como Dios no puede negarse a sí mismo porque Dios no miente, puedo saberme salvo por eso, porque Él es justo y Cristo pagó en mi lugar y mi fe está puesta en la obra redentora de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros creemos que eso implica que yo puedo vivir en pecado, eso es no conocer al Dios de la Biblia. Pablo dice que la gracia no sea ocasión para que todo el mundo crea que puede vivir en libertinaje y en pecado. Y también se lo advierte a la iglesia, le dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas, y habla acerca de fornicación, mentira, ¿verdad? Todas estas cosas, no van a heredar el reino de los cielos. Practicar, vivir en ellas. No que estemos luchando. Por eso la importancia de nacer de nuevo, porque si yo nazco de nuevo, yo no puedo disfrutar el pecado porque no es mi naturaleza. Yo me siento miserable cuando le fallo al Señor, me vean o no me vean, porque hay una nueva naturaleza en mí. Y el fruto de esa naturaleza es la santificación, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús, por su obra. Eso es lo que nos declara la Biblia. Pero ¿qué es lo que me dice? Puedo vivir en victoria. Esas áreas, quitemos la mentira de que tengo cadenas de atadura y esto y lo otro, entonces como yo pequé en esto, no, usted es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos ha libertado del pecado, pero lo que pasa es que si yo no tengo esta relación con Dios, mi naturaleza pecaminosa va a querer reinar, va a querer gobernar. Y eso es lo que sucede muchas veces. Mi pastor acá, Bob Copany, dice que en una ocasión fue a pescar, pero que a él no le gusta madrugar mucho cuando van a acampar. Entonces los que van a pescar es a las 4 de la mañana se levantan para ir a pescar. Pero dice, pero como es Yosemite, en unas montañas aquí preciosas, es tan transparente y todo que usted ve los peces abajo. Dice, no, pues yo vino más tarde y los pesco. Es más, les digo a ellos qué carnada están usando. Entonces dice que él se fue como a las 9 de la mañana a pescar y que, ¿qué pescada están usando? Ah, tal, ese sí pica, eso es lo que están comiendo. Entonces puso la carnada correcta, tiró la cuerda y veía el pez donde estaba ahí y no lo comía y eso lo movía. Dice, casi se lo ponía en la boca, ¿verdad? Así, huélalo. Y nada, el pez no lo mordía ni nada. Y adivinen por qué era, porque ya a las 9 los peces están llenos, entonces no les atrae. Cuando estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, en la presencia de Dios, no existe nada más glorioso y magnífico. ¿Y saben qué? El pecado no nos atrae. Cuando practicamos la presencia de Dios, cuando estamos en su presencia, es a lo que Dios nos llama. Dios es perfecto y es completamente justo. Y no podemos pensar que Dios pasa por encima del pecado. No hay plenitud en eso. Una vez que nuestra visión de la santidad de Dios ha disminuido, nuestros valores morales declinan en forma proporcional, los niveles bajan. Ponemos a un Dios a una escala como que va a pasar por alto, como es mi amigo, va a pasar por alto cualquier pecado que yo tenga. Por ejemplo, habla de mentira piadosa, mentiras blancas. La escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego.
El mundo no trata la mentira como otras cosas. Y la iglesia a veces también nosotros. Cuando digo iglesia somos nosotros. No tratamos de verdad la mentira en ese mismo nivel. Pero Dios sí, porque es completamente perfecto y santo. Esa es la clase de Dios a la que nosotros nos estamos acercando. Ahora a través de Cristo Jesús. Confiadamente podemos llegar a Él. Pero para vivir en victoria. No hay nada más placentero y maravilloso de sabernos que podemos vivir en victoria sin practicar ningún pecado. No significa que vaya a haber un día en que no pequemos. Siempre vamos a fallar en alguna cosa, en alguna forma, pero no practicar el pecado. Ese es nuestro llamado. El estudio del carácter de Dios establecerá y afirmará nuestra moral. El pensar erróneamente con respecto a Dios es el pecado de idolatría y conlleva a un sinnúmero de pecados. Cuando yo no tengo un concepto claro de quién es Dios, ya abre la puerta para que pasen muchas cosas. Si yo siento que Dios está muy lejano, o que Dios ahora, como soy su hijo, ¿verdad?, va a pasar por alto mis pecados, voy a cometer muchos errores, me va a llevar a fallar constantemente y no a vivir plenamente. Él me ha prometido y me ha dicho que puedo vivir una vida en abundancia, o sea, una vida que lleva gloria a su nombre, que edifica a las personas alrededor. Los pensamientos errados acerca de Dios fueron la raíz de la caída del hombre en el jardín del Edén. En Génesis 3, el carácter de Dios fue degradado en primer lugar por Satanás, poniendo dudas sobre Eva. Algo que me habla acá es que yo puedo estar en un lugar donde está Dios, pero no estar con Dios. Dios me está llamando a estar unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, buscando una misma meta. Y acá parece que es lo que está sucediendo con Eva y con Adán. Por medio de la táctica desviada de preguntas y respuestas de Satanás, Dios es retratado como un mentiroso. Satanás siembra con que Dios ha dicho. Si yo no entiendo quién es Dios, si Dios ha dicho, así es. Me recuerdo en una ocasión que estaba en un programa a nivel de televisión nacional, John MacArthur, y le estaban haciendo una pregunta y le dijeron, John, ¿cómo es posible que Dios mandó, verdad, aniquilar a todo un pueblo, niños, jóvenes, animales y todos ahí por igual? ¿Usted cree que eso sea justo? Y la persona estaba, ¿verdad?, eufórica y todo, preguntándole esto a John MacArthur en televisión nacional. Y John MacArthur se le queda viendo y dice, ¿quién dijo? Dios fue el que dijo, mire, que maten a los niños y a todos. Y si Dios dijo, es justo. ¿Alguna otra pregunta? Dios conoce lo más íntimo, lo más profundo y Dios no va a hacer nada injusto. Cuando usted conoce quién es Dios, sabe que cuando Él determina algo, es lo correcto. No importa qué, Él tiene toda la información, inclusive lo que va a suceder, porque para Él ya sucedió. Ese es Dios. Nosotros no sabemos nada. Cuando Dios dice algo, debería ser absoluto y total para nosotros en nuestras vidas. Entonces, primeramente dice con que Dios ha dicho y empieza a sembrar la duda, no moriréis, y ya determina, no van a, Dios dijo que iban a morir, pero no es cierto. Pero si yo tengo una relación con Dios, digo, bueno, Él no miente. Yo sé quién es Dios, quién es el que está hablando. En una relación con Dios nos protege a nosotros de desviarnos de una relación correcta con Dios. Basada en la creencia de que Dios era menos de lo que parecía ser, es mucho más. Eva actuó independientemente de Dios y tanto ella como su esposo desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Cuando bajamos el nivel de Dios, vamos a hacer cosas que van a desagradar a Dios y que nos van a perjudicar totalmente. Cuando no tenemos claro el concepto de quién es Dios. La visión errada de Dios es la raíz de muchos pecados. Nuestro llamado y destino es conocer a Dios íntimamente, como también nuestra esperanza y nuestro gran privilegio y bendición. Y esto debe ser nuestra gran ambición. Este es el secreto de los hombres que han sido usados por Dios. Han conocido a Dios, como David. David no se dice, bueno, qué grande es el gigante, seguro Dios va a tener problemas. No, para Dios es lo mismo, no es nada. Tanto un gigante, un león, un oso, lo que sea que venga, para Dios es igual. Dios igual puede sanar de dolor de cabeza como de cáncer, igual. Yo le voy a creer y voy a orar porque Él haga su voluntad y voy a aceptar su voluntad, pero Él es capaz. Entonces, qué importante tener de nuevo un conocimiento de Dios real. No crearnos ídolos. Muchas veces en nuestro cristianismo lo que tenemos son ídolos, o hemos tenido ídolos, nos hemos creado una imagen diferente de Dios. Hay algunos cristianos hoy que tienen a Dios como un genio, entonces es para pedirles cosas, entonces es como si fuera la lámpara maravillosa y quiere un carro. Bueno, 4x4 son 2 veces, como si Dios está ahí con una agenda. Ok, ¿qué quieren? Eso es Santa Claus y no existe. Dios es diferente. El propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros, que seamos más como Jesucristo, porque Él quiere darnos tesoros en el cielo, porque Él quiere que nuestra eternidad con Él sea gloriosa, que por la eternidad podamos servirlo, honrarlo y vivir en plenitud por la eternidad. No es pasar aquí unos cuantos años de placer. Él está enfocado en las cosas eternas. Inclusive si tenemos que sufrir para que alguien venga a Cristo Jesús, lo va a hacer porque
lo que viene vale la pena. Entonces, si va a meter a Pablo en una prisión para que toda una familia tenga su eternidad en los cielos, lo va a hacer. Va a permitirlo, como pasó en Filipo. El carcelero y todos ellos fueron salvos. Y Pablo llevó gloria y honra al nombre de Dios, pero a través de su propio sufrimiento, ¿verdad? Porque su propósito es diferente al de nosotros. Pero yo estoy enfocado, puedo hacer lo que hizo Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cuando conocemos a Dios, esto es lo que pasa. ¿Qué estaba haciendo Pablo en esa celda fría? 12 de la noche, flagelado, despedazado con cepos. Dios existirá, Dios me amará. Dijeron que era el año del Señor y eso no es lo que está pasando. No, ¿verdad? Adorando y alabando a Dios porque Dios es bueno, porque lo que viene es para siempre, porque lo que nos ha prometido, ¿verdad? Es vida eterna en Él. Y Él tiene claro quién es su Dios. Vemos la importancia de una teología correcta, de conocer a Dios íntimamente. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este es Pablo hablando acerca de su meta, de su objetivo, de esa carrera que él quiere llevar, correr para ganar, quitar todo obstáculo que le impida correr correctamente. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Al estar en la presencia de Dios, somos transformados a la imagen de Dios. Un día vamos a ser completamente transformados a la imagen de Dios cuando lo veamos cara a cara. Pero el pasar tiempo con Dios te da la perspectiva divina y empiezan a haber cambios en nuestra vida. Por eso necesitamos. ¿Alguien aquí tiene luchas para pasar tiempo a solas con Dios? ¿Saben que el enemigo no está tan preocupado con que ustedes lleven esta clase? No está tan preocupado con que ustedes sean moralmente correctos. Más bien patrocina muchas cosas de moralidad para que usted se sienta bueno. Y lo que él se preocupa es cuando usted saca tiempo para estar en la presencia del Creador del universo. Pasar tiempo en Dios. Ni siquiera se preocupa cuando estoy haciendo un estudio bíblico. No le gusta, ya se intervienen. Pero su problema, ¿saben qué es? Que yo en lugar de pasar información, sea el Espíritu Santo hablando a través mío y que ustedes sean receptores reales de la palabra de Dios y reciban, ¿verdad?, el mensaje de Dios como lo que es palabra de Él. Ese es su problema. ¿Qué es lo que no quiere? Que nosotros pasemos tiempo real en la presencia de Dios, porque ve el poder que hay ahí, somos transformados. Nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de pensar en las personas es diferente. Empezamos a ver lo que Dios ve. Dios no está viendo apariencias, está viendo el corazón. Está viendo la necesidad espiritual delante de aquella persona que está gritando y eufórica y demás. Está mirando su corazón quebrantado y su necesidad de ser salvo. Efesios 3 del 14 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esto es lo que Pablo está orando, que podamos profundizar en eso. Es como cuando aceptamos a Cristo Jesús. No entendemos realmente todo lo que ocurre en una salvación cuando somos regenerados. Las 7 provisiones de la salvación que vimos en el curso de evangelismo, de cómo somos regenerados, somos justificados, su muerte vicaria, toda es sustitutiva, todas esas cosas que Dios nos da en la salvación. Profundizamos en esta relación, crecemos en esta relación con el Señor. Ese es nuestro llamado, a crecer en Él, en intimidad con Él. El estudio de los atributos de Dios es la base para gozarnos en Él y para el crecimiento espiritual. Qué importante es que Dios no mienta, ¿cierto? Que Dios sea moral, que Dios no cambie, que a un final, ¿saben qué? Desaparecen los seres humanos. Sería inconsistente con quién es Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso sabemos que nuestra fe puesta en Cristo Jesús, en su muerte vicaria, nos da salvación eterna. Una relación personal con Dios requiere que le conozcamos personalmente, como cualquier comunicación, ¿verdad?, o relación que tenemos con otra persona, que pasemos tiempo con Él en su presencia. Los atributos de Dios son una descripción de su carácter y es a través del conocimiento de su carácter que llegamos a conocerle íntimamente y a gozarnos de Dios como persona, al descubrir cómo es Dios en su justicia, en su misericordia. Por la fe en Jesucristo hemos sido salvos. Segunda de Pedro 1 del 1 al 4.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hemos llegado a ser parte de la iglesia de Jesucristo que está creciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es mi nivel? No es compararme con mi vecino, con mi hermano, sino con Cristo. Nuestra meta es ser más como Cristo Jesús. Dice, al verlo como Él es, seremos semejantes a Él. Conocer el carácter de Dios es, por lo tanto, la base de nuestra propia transformación y semejanza. Los atributos de Dios son el fundamento para la fe y la esperanza. Conocer el carácter de Dios nos asegura que Él puede y hará todo lo que se propone y promete. Tener fe en Dios es confiar en Él. Sus atributos son la base de esa fe, porque Él es capaz y está deseoso de hacer todo lo que ha prometido. No solo que Dios promete, sino que puede, ¿verdad? Yo puedo prometer cosas, pero está uno limitado totalmente. En el caso de Dios es diferente. Podemos confiar plenamente en lo que Él nos promete. Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque es fiel el que lo prometió. Dios es fiel. Dios no cambia. Entonces, ¿en qué nos gozamos? ¿En qué nos deleitamos? En que Dios es fiel. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le estamos buscando. Yo sé que todos quieren buscar a Dios. Una de las cosas que es clara es por lo cual están conectados. Pero aunque todos queramos conocerlo más profundamente este año, que hemos cambiado nuestra agenda para que eso sea así, que hemos cambiado nuestras agendas para que podamos lograr ese objetivo. Para poder profundizar tenemos que hacer cambios para pasar tiempo de intimidad con el Señor. En virtud que nosotros demos esas prioridades, nosotros vamos a ver el fruto de eso, el resultado de eso. Entonces es importante ser prácticos. Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso es Primera de Juan 1:9, otro de mis versículos favoritos. El estudio de los atributos de Dios incrementa nuestra adoración. Cuando sabemos quién es Dios, va a producir en nosotros un agradecimiento al Señor y que nos va a impulsar a adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a percibir que nada ocurre por la casualidad. Todo lo que está a nuestro alrededor debemos agradecerle a Dios por eso. Cuando miramos el árbol, cuando miramos las personas que ha puesto a nuestro alrededor, algo maravilloso que tienen los niños es que se sorprenden por todo. Empezar a sonreír y gozarse y todo porque vio un grillo. Un niño puede fascinarse viendo una cucaracha. Qué hermoso como niños mirar a Dios en todas las cosas y estar con un corazón agradecido. Alguien aquí se cayó hoy, cuando vio que se levantó, abrió sus ojos y pudo ver, que puso sus pies en el suelo y pudo caminar, que pudo disfrutar sus alimentos. No, creemos que así tiene que ser, ¿o no? Y es más, nos enojamos y no pasa eso. Son regalos de Dios. Hay personas que abren sus ojos y no pueden ver. Hay personas que no pueden caminar. Hay personas que tienen un montón de limitantes que nosotros no tenemos. Hay que agradecer a Dios por todo y disfrutar lo que nos da. Y aunque no lo tuviéramos, hay mil otras cosas por qué agradecer al Señor. Con solo nuestra esperanza y nuestra fe en lo que viene, que es eterno y que es para siempre y que es seguro en Dios. En Apocalipsis 4:8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y es el hecho de la plenitud de conocer el concepto de quién es Dios en su revelación y produce en nosotros una adoración increíble hacia Él, de ver su majestuosidad. Especialmente en los salmos vemos la adoración a Dios que está estrechamente vinculada con el reconocimiento de sus atributos. Dice el Salmo 7:17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová Altísimo. Alabaré a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El estudio de los atributos de Dios debería estimular nuestra vida de oración, no solo estimular, sino que al conocer a Dios nos enseña cómo orar.
Al conocer el carácter de Dios, no solo nos instruiremos en el motivo de nuestras oraciones, que deben estar de acuerdo a su carácter, sino que también reafirmaremos que Dios es capaz y está deseoso de contestar nuestras oraciones. Pero qué importante en este sentido luchar con nuestras debilidades y demás. Y cuál fue la última vez que usted, ¿verdad?, no durmió o ayunó y demás para que el Señor lo hiciera más humilde, para que lo hiciera manso o generoso. No oramos a cualquiera, le oramos al que oye nuestras oraciones y al que está deseando y es capaz de responderla. Es importante que entender con quién estamos relacionándonos. Si yo estoy orando y vengo, ¿verdad?, angustiado y demás y cargado, llego a la presencia de Dios, derramo sobre Él mis peticiones y demás y salgo de ahí igual. Realmente yo no estoy entendiendo dónde estoy depositando, yo no estoy depositando nada. Estoy hablando al aire o a una imagen o lo demás, pero no a Dios, no al creador del universo. Él nos escucha y va a hacer lo que es mejor para nosotros. Y es decirle, Señor, yo no puedo con eso. Depositarlo, confiar en Él y permitir que nos guíe, qué es lo que tenemos que hacer. Una vez más, en el libro de los Salmos podemos ver peticiones de hombres unidos a los atributos de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios, en base a quién es Dios, en dirección a quién es Dios. Cuando nosotros terminamos la oración y decimos en el nombre de Jesucristo, no significa que es un amuleto para que se cumpla lo que decimos. En el nombre de Jesucristo sería como Jesucristo, en el carácter. Recordemos que el nombre habla de carácter. Dentro de la cultura judía, ellos esperaban 8 días para poner nombre a los niños. Cuando ellos circuncidaban, daban el nombre, porque ellos veían características en el niño. A veces eran físicas, ¿verdad? A veces le ponían el pelirrojo, pero a veces Dios se lo indicaba, como Juan el Bautista, etc. Entonces, cuando hablamos del nombre, habla del carácter detrás de eso. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos hablando orar en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el carácter de Jesús, como Jesús oraría, qué pediría Jesús, cómo pediría Jesús. Eso es lo que está hablando orar en el nombre de Jesús, en virtud de ser más como Cristo. Y a veces nosotros nos enredamos por ahí en cuanto a ese asunto. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Wow, qué Dios más increíble y maravilloso. Entonces, siempre que actuemos con justicia, estamos actuando en el lado de Dios. Con amor, con humildad, con rectitud, estamos en el lugar correcto. Y esos atributos nos llevan a adorar a Dios por quién es Él. Nos dan seguridad en cuanto a quién es Dios. El estudio y los atributos de Dios deberían estimular nuestra sabiduría, el conocimiento de Él. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nos habla a nosotros directamente, nos ha puesto para ser luz y sal. Ese es el objetivo. ¿Para hablar de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de Cristo. Eso es lo que debemos estar enfocados, no en plataformas para nosotros, sino para Cristo. Levantar y exaltar el nombre de Dios. A.W. Tozer, opino que el concepto cristiano de Dios que se tiene en esta mitad del siglo XX está en un grado de tal decadencia que se considera en una posición completamente por debajo de la dignidad del Dios Supremo y que actualmente constituye para los creyentes confesos algo similar a una calamidad moral. Como se mira a Dios, el concepto de Dios está muy por debajo de la grandeza y la magnificencia de quien es Dios. Continúa Tozer, la obligación más pesada que yace hoy sobre la iglesia cristiana es purificar y elevar su concepto de Dios hasta que sea nuevamente digno de Él y de ella. Esa es la obligación más pesada, elevar ese concepto. ¿Dónde empieza esto? En nuestras vidas. Mi concepto de quién es Dios. Él es mi Señor. Él es mi dueño. Él es mi amo. Él es mi rey. Eso es lo que implica. Él dice y yo obedezco. Tengo ese concepto de Dios. O lo he bajado a
cuando a mí me conviene, cuando yo entiendo, cuando tengo tiempo, cuando yo quiero. Ese no es el nivel de Dios. Lo primero que yo tengo que hacer es elevar el nivel de Dios en mi vida, en la forma de yo ver correctamente a quién es Dios. El esfuerzo de ser cristiano en la práctica sin saber lo que es el cristianismo siempre fracasa. Un cristianismo en base a emociones, a tradiciones y no en base a lo que la Biblia dice, siempre va a fracasar porque no tiene raíces, no tiene fundamento. La iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas y apóstoles, o sea, sobre la Biblia. El fundamento sobre el cual la piedra angular es Cristo Jesús, el fundamento de todas las cosas. Sobre ella es que nosotros somos edificados en amor y seguimos esta construcción, pero el fundamento es ese. Entonces necesitamos, ¿verdad?, tener ese fundamento bien claro. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro amo? ¿Cómo podemos relacionarnos con Él, verdad? Eso lo tenemos en la Escritura. Es la fuente, ¿verdad?, de nuestra sabiduría, el Espíritu Santo usando la Escritura. El cristiano verdadero debe ser, y de hecho lo es, un teólogo. Alguien que quiere profundizar en su relación con Dios. El pastor Chuck Smith, el fundador de las iglesias que pertenecemos de Calvary Chapel, en California, él nos decía en el seminario que él no quería que nosotros, o no procuraba, ¿verdad? No era su meta, que ninguno de nosotros fuéramos doctores en teología, que sacáramos estudios en divinidad y demás, pero lo que sí esperaba y quería, y si podía decir, exigía de nosotros, es que fuéramos acérrimos estudiantes de la Escritura, que profundizáramos en el concepto correcto de Dios que se nos da en la palabra, no tanto en títulos académicos y demás, pero sí pasar tiempo en la palabra de Dios, porque es ahí donde somos transformados, es ahí donde tenemos la verdadera revelación de quién es Dios, una revelación segura de quién es Dios. Hablando del cristiano como un teólogo, dice, debe estar al tanto al menos de algo de la riqueza de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Y debe saberlo con suficiente claridad para declararlo y defender lo que dice. Y lo que se puede declarar y defender se llama credo. Entonces, un verdadero credo es algo que yo puedo sostener, puedo explicar a los demás. Muchas veces mi teología se basó en lo que alguien decía, en lo que alguien creía, pero no en lo que yo estudiaba en la palabra de Dios. Dios nos llama a que nuestra fe pueda estar aferrada, afianzada sobre la palabra de Dios, que sea sustentada con principios bíblicos.